Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Hay historias que no se cuentan en voz alta. Son secretos que se pudren en el alma colectiva de los pueblos. Se susurran en las cocinas de humo, cuando el sol ya se ha ido y la única luz es la de una bombilla desnuda que tiembla con el voltaje inestable. Se murmuran en los velorios, entre el aroma empalagoso de los nardos y el sabor amargo del café de olla. Cuando el dolor ha aflojado las lenguas y la noche parece eterna. Son historias que viven en el polvo que se acumula en los muebles de los ausentes, en las grietas de las paredes de adobe que han visto nacer y morir generaciones, en la memoria de aquellos que prefieren no recordar, porque recordar es volver a sangrar. Hoy no vamos a hablar de un asesino en serie cuyos crímenes llenan las portadas de los periódicos. No vamos a hablar de un cartel cuya violencia es tan cotidiana que ya casi no nos asombra. Ni siquiera de la corrupción que todos conocemos, esa carcoma silenciosa que devora las vigas de nuestra casa. Hoy vamos a hablar de algo más íntimo, más profundo, y quizás, por eso mismo, infinitamente más aterrador. Vamos a hablar de la fe, de la devoción y del abismo que se abre cuando el amor a Dios se convierte en una obsesión por un hombre. Un abismo donde la luz de la esperanza se apaga y solo queda la oscuridad de un sacrificio sin sentido. Esta es la historia de la casa número 433, en la calle Coahuila. Una dirección que ya no existe en un pueblo de Coahuila que el tiempo y la desidia decidieron borrar de los mapas. Un lugar donde, en el verano de 1980, la devoción de una mujer la llevó a un infierno personal del que nunca regresaría, un infierno construido con los ladrillos de la pena y el cemento de una fe pervertida. Si crees que estas historias merecen ser contadas, si crees que el olvido es el peor de los crímenes, la segunda muerte de las víctimas, entonces suscríbete y enciende la campana. No para ver un video más, sino para convertirte en un testigo, para prestar tus ojos y tus oídos a los que ya no pueden hablar, para que el silencio, ese cómplice espeso y cobarde, no gane la partida. Empezamos. El hombre que descubrió el horror no era un policía curtido por la violencia, ni un detective privado con el alma llena de cicatrices. Era un periodista joven, demasiado joven para el cinismo, pero lo suficientemente ambicioso como para confundir la imprudencia con el valor. Se llamaba Ricardo Valdés. Tenía 24 años. El pelo demasiado largo para la época y los ojos llenos de esa arrogancia brillante que solo puede dar la ignorancia. Creía en la verdad con mayúsculas, en el poder de la palabra impresa y en su propio destino como el próximo gran reportero de investigación de México. Trabajaba para un periódico de Monterrey, uno de los importantes, pero su realidad era mucho menos glamurosa. Mientras los veteranos cubrían la política, la economía y los crímenes que sacudían a la ciudad, a él lo mandaban a cubrir las notas que nadie quería. La inauguración de una presa olvidada, la feria anual del melón, la vida y obra de los municipios que a nadie en la capital le importaban un comino. Era el purgatorio del periodismo, y él estaba desesperado por salir de allí. En el verano abrasador de 1980, lo enviaron a San Pedro de las Colonias a escribir un reportaje de color sobre los estragos de la sequía, una nota de relleno para las páginas interiores. Pero su coche, un Datsun del 72, color mostaza, viejo y maltratado, con más mañas que un político en campaña, decidió morir a mitad de camino. El motor tosió 1, 2 veces, escupió un humo negro y denso, y se rindió con un estertor metálico y definitivo. Lo dejó tirado en medio de la nada, bajo un sol que era un martillo incandescente, justo a las afueras de un pueblo llamado Olvido.
El nombre era una profecía autocumplida. Olvido. Un puñado de casas de adobe carcomidas por el sol y la indiferencia. Un espejismo de barro y polvo en el vasto desierto coahuilense. Una iglesia con el campanario a medio caer, como un hombre arrodillado por el peso de demasiadas plegarias no escuchadas. Y un silencio que pesaba, que se podía sentir en la piel. Un silencio espeso, preñado de secretos, de palabras nunca dichas. Ricardo tuvo que quedarse allí. El único mecánico del pueblo, un hombre flaco y sin dientes, le dijo que la pieza que necesitaba, un distribuidor, tardaría días en llegar desde Torreón, o quizás semanas. El tiempo en olvido era un concepto elástico, casi una burla. Se alojó en la única posada del lugar, regentada por una mujer viuda, ancha y de mirada perpetuamente triste. Su habitación tenía una cama cuyo somier se quejaba como un alma en pena y una única ventana que daba a la calle principal. Una calle de tierra, por donde solo pasaba el viento levantando remolinos de polvo rojo. Los primeros días fueron un infierno de aburrimiento y calor pegajoso. El sol blanqueaba el cielo y le robaba el color a todo. Ricardo pasaba las horas en la plaza desierta, hablando con los viejos que se refugiaban bajo la sombra raquítica de un par de mezquites. Hombres de piel curtida como el cuero, de manos agrietadas y de muy pocas palabras. Le contaban siempre las mismas historias: la sequía que se bebía el agua de los pozos, las malas cosechas, los hijos que se habían ido al norte para no volver jamás. Nadie sonreía en olvido. La alegría parecía un lujo extravagante, un recuerdo de tiempos mejores que ya nadie se atrevía a evocar. La vida allí era una larga espera entre el nacimiento y la muerte. Fue en su tercer día de exilio forzoso, mientras removía un café aguado en el pequeño comedor de la posada, cuando escuchó el nombre por primera vez. Elodia. Lo dijo doña Carmen, la dueña, mientras espantaba una mosca con un trapo. Ricardo, desesperado por encontrar algo que justificara su sueldo, le había preguntado si había alguna historia interesante en el pueblo. Algo sobre lo que escribir para no volverse loco. La mujer negó lentamente con la cabeza, sus facciones hundiéndose en una expresión de resignación. Aquí nunca pasa nada, joven. Nada nuevo, al menos. Solo Dios, el sol y el polvo. Siempre lo mismo. Luego hizo una pausa. Su mirada se perdió por la ventana, como si buscara algo en la calle vacía. Bueno, está la casa de Elodia. El nombre flotó en el aire denso y caliente. No era una sugerencia, sino una advertencia. ¿Quién es Elodia?, preguntó Ricardo, su instinto periodístico despertando de su letargo. La mujer se santiguó. Un gesto rápido, casi instintivo, un tic nervioso para ahuyentar un mal pensamiento. Una mujer de mucha fe. Demasiada, dicen algunos. Su voz había bajado a un susurro. ¿Dónde vive? Al final de la calle Coahuila, la 400 Hornetieres. Pero no vaya, joven. En serio, a esa pobre mujer es mejor dejarla en paz, con sus rezos y su Dios, o lo que sea que la acompañe ahí dentro. La advertencia, por supuesto, tuvo el efecto contrario. Fue como echarle gasolina a una brasa. La curiosidad de Ricardo se encendió con una fuerza que lo sorprendió a él mismo. Periodista al fin y al cabo, un misterio en medio de aquel mar de aburrimiento, era un oasis. Esa misma tarde, cuando el sol empezó a declinar y a pintar el cielo de colores violentos, caminó hacia la calle Coahuila. Era la última calle del pueblo, donde las casas terminaban de forma abrupta y empezaba el desierto infinito. La casa 433 era diferente a las demás. No estaba abandonada, pero lo parecía.
Y eso la hacía aún más siniestra. Las demás casas de adobe mostraban el desgaste del tiempo, pero esta exhibía un abandono deliberado, una renuncia al mundo exterior. Las ventanas no estaban cubiertas con cortinas. Estaban tapiadas con tablas de madera vieja, clavadas con una furia desesperada desde el interior. La puerta, de un color azul deslavado, como la piel de un ahogado, estaba cerrada a cal y canto. No había un jardín, ni siquiera una maceta. Solo tierra seca y agrietada, de la que brotaban unas pocas hierbas tenaces y polvorientas. Pero lo más extraño, lo que realmente le revolvió el estómago a Ricardo, era el olor. Un olor dulzón y penetrante que flotaba en el aire estancado alrededor de la casa. Olía a cera de veladora, a miles de velas consumidas. Olía a incienso barato, de ese que se quema en las iglesias de pueblo. Y olía a algo más, algo que Ricardo no pudo identificar al principio, algo orgánico, podrido, el olor dulzón de las flores que se han marchitado en agua estancada, el olor de la descomposición. Se quedó allí, parado bajo el cielo moribundo, mirando la casa, una fortaleza de silencio, un mausoleo en medio de la nada. ¿Qué clase de fe requería vivir así, en una tumba autoimpuesta? ¿A qué o a quién le rezaba Elodia en esa oscuridad voluntaria? Intentó hablar con los vecinos más cercanos. Fue inútil. Nadie quería decir nada. En cuanto mencionaba el número 433, las caras se cerraban como puertas. Las puertas de verdad también se cerraban. Es una mujer santa. No la moleste, le dijo un hombre antes de escupir en el suelo y darle la espalda, como si el propio acto de hablar de ella fuera una profanación. El padre Anselmo la cuida, susurró una anciana desde el umbral de su puerta, aferrando un rosario, como si el nombre del sacerdote fuera un amuleto contra el mal o contra las preguntas incómodas. No se meta donde no lo llaman, joven. Hay cosas que es mejor no remover. Padre Anselmo. El otro nombre que flotaba en el aire denso de olvido. El sacerdote del pueblo. El guardián del secreto de Elodia. Ricardo decidió que su siguiente parada sería la iglesia. La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Olvido. El nombre era de una ironía cruel. Incluso la fe en ese lugar llevaba el nombre de la condena. La iglesia era fresca y oscura, un alivio bienvenido después del calor de la calle. Olía a polvo antiguo, a madera vieja y a flores marchitas sobre el altar. El padre Anselmo estaba de espaldas, puliendo un candelabro de plata con un paño. Era un hombre alto, ascéticamente delgado, demasiado pálido para vivir en ese desierto. Se movía con una gracia lenta, deliberada, casi teatral. Cuando se dio la vuelta al oír los pasos de Ricardo, el joven periodista sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sus ojos eran de un azul casi transparente, de un azul glaciar. Unos ojos que no parecían mirar, sino perforar, analizar, juzgar. ¿Qué busca, hijo? Su voz era suave, aterciopelada, una voz educada que no encajaba con el entorno. Ricardo se presentó. Le dijo que era periodista, que estaba varado en el pueblo por una avería, y que su curiosidad lo había llevado a oír hablar de una de sus feligresas, una mujer llamada Elodia. El nombre no provocó ninguna reacción visible en el rostro impasible del sacerdote. Ni sorpresa, ni incomodidad, nada. Era una máscara de serenidad piadosa. «Ah, Elodia», dijo, esbozando una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Un alma entregada a Dios de una forma que pocos, muy pocos, podrían comprender. Sus vecinos dicen que vive encerrada,
que tapió sus ventanas. El padre Anselmo dejó con sumo cuidado el candelabro sobre el altar y se acercó a Ricardo, sus pasos silenciosos sobre las losas de piedra. El mundo está lleno de distracciones, señor Valdés, de pecado, de ruido, de vanidad, dijo, su voz resonando ligeramente en la nave vacía. Elodia ha decidido crear un santuario para sí misma, un espacio de silencio absoluto donde su comunicación con el Creador puede ser pura, inmaculada, sin interferencias. Pero eso no es normal, padre. Eso es inhumano. La sonrisa del sacerdote se amplió, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. La fe verdadera nunca es normal, señor Valdés. La normalidad es la mediocridad del alma. Abraham no fue normal cuando aceptó sacrificar a su único hijo. Los mártires no fueron normales cuando caminaron con alegría hacia los leones. La fe auténtica, exige sacrificios extraordinarios, exige renunciar al mundo para ganar el cielo. Sus palabras eran un muro liso, pulido, infranqueable, construido con la lógica retorcida del fanatismo. Ricardo sintió que no obtendría nada más de él. Era como intentar sacar agua de una piedra. Le dio las gracias y se dispuso a marcharse. Pero mientras caminaba hacia la salida, la voz aterciopelada de Anselmo lo detuvo. «Señor Valdés». Ricardo se giró. El sacerdote estaba ahora a contraluz, una silueta oscura y alargada contra el brillo del altar. Hay devociones que la mente secular no puede, ni debe, intentar comprender. Sería como intentar describir la luz del sol a un ciego de nacimiento. Déjelo estar, por su propio bien. No era un consejo, era una orden, una amenaza velada en seda. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama quejumbrosa. El calor de la habitación era sofocante. Las palabras del sacerdote daban vueltas en su cabeza. La imagen de la casa sellada como un sarcófago. El olor nauseabundo a podredumbre y cera. Y el miedo tangible en los ojos de los vecinos. Esto no era solo fe. La fe, incluso la más ferviente, buscaba la luz. Esto era otra cosa. Algo oscuro, algo enfermo, algo que se alimentaba de la oscuridad. A la tercera noche de su estancia, el mecánico apareció en la posada con el distribuidor nuevo en la mano. El Datsun estaba arreglado. Ricardo podía irse. Podía volver a Monterrey, a su vida, a las notas insulsas sobre política y economía. Podía olvidar Olvido y su silencio polvoriento. Podía olvidar la casa 436 y a la mujer fantasma llamada Elodia. Pero no pudo. La espina de la duda, del misterio, estaba clavada demasiado profundo. Se había convertido en una obsesión. Le dijo al mecánico que se quedaría un par de días más. Le mintió, diciendo que quería escribir una crónica sobre la vida en el pueblo. La única historia que le interesaba era la que se escondía detrás de la puerta azul deslavada en la calle Coahuila. Decidió vigilar la casa. Pasaba horas sentado en la esquina opuesta, bajo la sombra escasa de un mezquite, fingiendo leer un libro. Durante 2 días, no vio absolutamente nada. La casa era una tumba, silenciosa, inmóvil. El sol la golpeaba sin piedad, y ella parecía absorber la luz sin devolver nada. Pero al atardecer del segundo día, ocurrió algo. La puerta azul se abrió. No del todo, solo una rendija, como un ojo que se entreabre en la oscuridad. Y una mano salió. Una mano esquelética, de piel translúcida y amarillenta, como el pergamino viejo. Una mano que parecía más una garra. Dejó una pequeña bolsa de tela en el umbral, y la puerta se cerró de golpe, con un sonido seco y definitivo.
El movimiento fue tan rápido, tan fantasmal, que Ricardo dudó por un instante de haberlo visto. Pero la bolsa estaba ahí. Una prueba de vida. O de algo que se asemejaba a la vida. Esperó a que la noche cayera por completo. Olvido se sumió en una oscuridad casi total. No había alumbrado público en la calle Coahuila. Solo la luz lechosa de una luna menguante y el brillo frío de las estrellas. Con el corazón latiéndole en la garganta con la fuerza de un tambor, Ricardo cruzó la calle de tierra. Recogió la bolsa. Era ligera, casi ingrávida. Corrió de vuelta a su posada y cerró la puerta de su habitación con llave. Sus manos temblaban. Vació el contenido sobre la cama deshecha. No había restos de comida. No había envases ni basura común. Solo cáscaras de naranja. Decenas de cáscaras de naranja secas y retorcidas. Y un puñado de trapos de algodón, manchados con algo oscuro, casi negro. Algo que, al acercarlo a la luz de la bombilla, Ricardo identificó sin lugar a dudas como sangre seca. Un sudor frío recorrió su espalda. Esto ya no era curiosidad periodística. Esto era miedo. Miedo real y primario. ¿Qué demonios estaba pasando dentro de esa casa? ¿De quién era esa sangre? Al día siguiente, fue a buscar al único representante de la ley en el pueblo. El comandante de la policía municipal. Un hombre gordo, sudoroso, llamado Reyes, cuya oficina era un cuarto pequeño que olía a tabaco rancio, a papeles viejos y a resignación. Ricardo le contó todo. La casa, las ventanas tapiadas, el olor, la mano esquelética, la bolsa de basura, la sangre. Hablaba rápido, con la urgencia de quien ha visto algo terrible. El comandante Reyes lo escuchó sin cambiar de expresión, recostado en una silla que crujía bajo su peso, como si estuviera a punto de rendirse. Cuando Ricardo terminó, el comandante soltó una larga bocanada de humo que se quedó flotando en el aire inmóvil. «Mire, joven», dijo, con la voz cansada de quien ha escuchado demasiadas tonterías en su vida. ¿Hay una denuncia formal? ¿Alguien ha reportado un crimen? ¿Un secuestro? ¿Un asesinato? No, pero la evidencia... ¿Usted vio un cuerpo? No. ¿Escuchó gritos pidiendo auxilio? No, pero la situación no es normal, comandante. Esa mujer necesita ayuda. El comandante se rió. Una risa seca, sin una pizca de alegría. Aquí nada es normal, muchacho. Esto es olvido. La señora Elodia es una mujer muy piadosa. El padre Anselmo la visita, se ocupa de ella, le lleva lo que necesita. Lo que haga dentro de su casa es su asunto y de Dios. Mientras no haya un delito que perseguir, yo no tengo nada que hacer. ¿Y la sangre en los trapos?, insistió Ricardo, mostrándole uno de los trapos que había guardado. Reyes ni siquiera lo miró. Pudo cortarse pelando las naranjas, pudo caerse. A lo mejor es una de esas penitencias que hacen los muy religiosos. Flagelarse o qué sé yo. No es mi problema. Se levantó, un movimiento lento y pesado. La conversación había terminado. «Le voy a dar un consejo», dijo, mientras abría la puerta de la oficina. «Arregle su carro y lárguese de aquí. Deje a los muertos enterrar a sus muertos y a los santos rezar en paz». El sistema, la primera pared, la indiferencia vestida de autoridad. Ricardo sintió una rabia impotente que le subió por la garganta. El olor de esa casa no era el olor de la santidad. Era el olor de la descomposición, física y espiritual, y nadie quería verlo. Nadie quería olerlo. Era más fácil fingir que no existía. Esa noche, bajo la luna indiferente, tomó una decisión. Una decisión estúpida, ilegal y peligrosa.
Si la ley no iba a entrar en esa casa, él lo haría. Esperó hasta las 2 de la madrugada, la hora de los lobos, la hora en que los fantasmas del pueblo parecían caminar por las calles de tierra. Vestido con la ropa más oscura que tenía, con una pequeña linterna y una barra de metal que le había comprado al mecánico, se acercó a la casa 433. El silencio era absoluto. Solo el sonido de su propia respiración, entrecortada, y el latido de su corazón, que sonaba como un tambor de guerra en sus oídos. Rodeó la casa, buscando un punto débil. Lo encontró en la parte de atrás. Una pequeña ventana, en lo que parecía ser un baño. También estaba tapiada, pero las tablas eran más viejas, más podridas por la humedad. Metió la punta de la barra de metal en una de las grietas. Hizo palanca. La madera crujió. Un sonido agudo, que pareció gritar en la quietud de la noche. Ricardo se congeló, esperando una reacción. Una luz. Un grito. Nada. Siguió trabajando, con más cuidado, sudando a pesar del frío del desierto, hasta que una de las tablas cedió. Luego otra. El agujero era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que él pudiera pasar. Apuntó la linterna hacia adentro. Oscuridad total. Y ese olor. Ahora era abrumador. Dulce, rancio, nauseabundo. El olor de la devoción macabra. Se deslizó por el agujero, con el corazón en la boca, cayendo torpemente en el suelo del baño. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo pegajoso. Se puso de pie, temblando. Estaba dentro. El haz de su linterna cortaba la oscuridad como un cuchillo. El baño estaba vacío. No había toallas. No había jabón. No había nada. El espejo del botiquín estaba cubierto con varias capas de pintura negra, como si reflejar la propia imagen fuera el peor de los pecados. Abrió la puerta del baño con un cuidado infinito. Entró en un pasillo. Las paredes estaban desnudas. No había cuadros. No había fotos. No había rastro de una vida normal. Solo el olor y el frío. Un frío antinatural que se calaba hasta los huesos, que no correspondía al calor del desierto que había dejado atrás. Caminó por el pasillo. Sus pasos no hacían ruido sobre el suelo de cemento pulido. Llegó a lo que debía ser la sala de estar. Estaba vacía, completamente vacía. No había sofás, ni sillas, ni una mesa. Solo 4 paredes desnudas. En el centro del suelo había una gran mancha oscura, un círculo casi perfecto, como si algo hubiera estado ardiendo allí durante mucho tiempo. Ricardo sintió el sabor metálico del miedo en su boca. Sus manos sudaban, haciendo resbaladiza la linterna. Esto no era una casa. Era una cáscara. Un espacio vaciado de toda humanidad. Continuó avanzando. Había 2 puertas más en el pasillo. Abrió la primera. La cocina. Vacía. La estufa había sido arrancada, dejando un hueco en la pared. El refrigerador no estaba. Solo un fregadero de piedra y, en una esquina, una pila enorme de cáscaras de naranjas secas. La única comida, la única ofrenda, solo quedaba una puerta. La del fondo. Estaba cerrada. Ricardo apoyó la oreja en la madera fría. Silencio. No. No era silencio del todo. Había un sonido, casi imperceptible. Un murmullo bajo, rítmico, monótono, como un rezo o un lamento. Tomó una respiración profunda que le dolió en los pulmones. Giró el pomo. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió con un leve quejido que pareció durar una eternidad. Apuntó la linterna hacia el interior. Y el mundo de Ricardo Valdés se detuvo. Su arrogancia juvenil se hizo añicos. Su fe en la lógica y la razón se evaporó. La habitación no estaba vacía. Estaba llena.
atestada. El aire era denso, caliente, irrespirable. Una mezcla sofocante de cera derretida, incienso, flores podridas y el olor dulzón de la carne en descomposición. Las paredes estaban cubiertas, del suelo al techo, de cruces. Cientos de cruces hechas con ramas secas, atadas con alambre de púas. El suelo estaba cubierto de veladoras, miles de ellas. Algunas, pocas, encendidas, proyectando sombras danzantes y monstruosas en las paredes. La mayoría, consumidas, formaban un mar de cera sucia y solidificada sobre el que era difícil caminar. Y en el centro de la habitación, el altar. No era un altar para Dios ni para ningún santo conocido. Era algo mucho más personal y mucho más perturbador. Sobre una mesa cubierta con un mantel blanco, manchado de cera y de lo que parecían ser viejas manchas de sangre, había una colección de objetos. Unos zapatos de niño, pequeños, gastados por el uso. Un oso de peluche al que le faltaba un ojo de botón, dándole una expresión de perpetua sorpresa. Un cuaderno escolar, abierto en una página con dibujos infantiles, de soles sonrientes y figuras de palitos. Y en el centro, presidiendo la escena macabra, un pequeño ataúd blanco, de los que se usan para los niños, estaba abierto. Ricardo se acercó, conteniendo las náuseas que le subían por la garganta. Dentro no había un cuerpo. Había un mechón de cabello oscuro y rizado, atado con un listón azul descolorido. Y una fotografía. La foto de un niño pequeño, sonriendo a la cámara, con los ojos llenos de vida. Un niño de unos 5 años. El corazón de Ricardo se encogió hasta convertirse en un nudo doloroso. Esto no era un santuario. Era la tumba de un recuerdo. La manifestación física y demente de un dolor tan inmenso que había consumido una vida entera. Y entonces la vio. En un rincón de la habitación, acurrucada en el suelo, había una figura. Era Elodia. Era apenas un esqueleto cubierto de piel seca y amarillenta. Su cabello, largo, gris y enmarañado, caía sobre su rostro, ocultándolo parcialmente. Vestía un simple camisón blanco, sucio, andrajoso. Estaba arrodillada, meciéndose rítmicamente hacia adelante y hacia atrás, murmurando, rezando. Sus manos estaban juntas, apretando un rosario hecho de pequeños huesos. Huesos de pájaro, o de algo peor. Ricardo no podía moverse. Estaba paralizado por una mezcla de horror y una piedad abrumadora. La luz de su linterna cayó sobre el rostro de la mujer. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, pero brillaban con una luz febril, una luz de locura o de éxtasis místico. Lo miró, pero no lo vio a él. Su mirada atravesó a Ricardo, como si estuviera viendo algo más allá, algo que solo ella podía ver en la oscuridad de su propia mente. Miguelito, susurró. Su voz era un graznido seco, el sonido de cuerdas vocales que no se habían usado para hablar, solo para rezar. Ya casi es hora, mi niño. La purificación está casi completa. Padre Anselmo dice que pronto estarás conmigo de nuevo, que Dios te devolverá a mis brazos si mi fe es lo suficientemente fuerte. Mi sacrificio te traerá de vuelta. Extendió sus brazos hacia el altar, y Ricardo vio las marcas, cortes, quemaduras, llagas infectadas. Sus brazos eran un mapa de dolor autoinfligido, ofrendas de sangre para un Dios cruel, o para el hombre que hablaba en su nombre. Ricardo retrocedió, horrorizado. Tropezó con algo en el suelo de cera. Una cubeta de plástico. La golpeó con el pie y su contenido se derramó. Agua sucia y trapos ensangrentados. El olor a hierro y podredumbre
lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No pudo contenerse. Vomitó. Allí mismo, en el suelo de cera, en medio de ese templo de la pena y la locura. El sonido violento pareció romper el hechizo. Elodia se encogió, emitiendo un sonido agudo, como un animal herido. Se arrastró hacia las sombras, lejos de la luz de la linterna, lejos del intruso que había profanado su santuario. Ricardo salió corriendo. Corrió como si el diablo le pisara los talones. Corrió por el pasillo, por la sala vacía, por el baño. Se lanzó por el agujero de la ventana, rasgándose la camisa, cortándose la piel con las astillas de la madera. No le importó. Corrió por la calle oscura, sin mirar atrás. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se convirtieron en gelatina. Corrió hasta que llegó a la relativa seguridad de su habitación de posada. Cerró la puerta de un portazo y se derrumbó en el suelo, jadeando, temblando incontrolablemente. El olor. No podía quitárselo de encima. Estaba impregnado en su ropa, en su piel, en su memoria. El olor del dolor convertido en religión. ¿Cómo? ¿Cómo una persona llega a ese punto? ¿Cómo la fe, que se supone debe consolar, se pudre de esa manera hasta convertirse en una herramienta de tortura? La pregunta lo mantuvo despierto el resto de la noche. Al amanecer, con los ojos rojos y el alma herida, supo lo que tenía que hacer. No podía irse, no todavía. Tenía que entender, y tenía que hacer algo. Empezó a preguntar de nuevo por el pueblo, pero esta vez su actitud había cambiado. Ya no era la del periodista curioso que busca una nota. Era la de un hombre que había visto el infierno y que llevaba la urgencia en la mirada. Y esa desesperación, esa autenticidad, pareció abrir una pequeña grieta en el muro de silencio de olvido. Una anciana, doña Matilde, que vivía a 2 casas de la de Elodia, finalmente aceptó hablar. Pero no en su casa, ni en la calle. Lo citó en el cementerio, al atardecer. Aquí las paredes no oyen, y los muertos no cuentan nada, dijo, sentada sobre una tumba sin nombre. Yo conocí a Elodia desde que era una niña. Comenzó la anciana, su voz temblorosa como las hojas secas. Era una muchacha alegre, joven. Le gustaba bailar en las fiestas del pueblo, cantar. Tenía una risa que contagiaba. Se casó con un buen hombre, un campesino trabajador. Tuvieron un hijo, Miguelito. Al decir el nombre, la anciana se persignó. Ese niño era la luz de su vida. Un sol, rubio, risueño, siempre corriendo por estas calles. Pero este pueblo está maldito, joven. Un día, el niño amaneció con fiebre. Una fiebre que quemaba, que no bajaba con nada. No había médico aquí. El más cercano estaba a 3 horas, en San Pedro. Para cuando el esposo de Elodia consiguió un coche que lo llevara, ya era demasiado tarde. El niño murió en los brazos de su madre, camino al hospital. Elodia se rompió, se apagó como una vela en el viento. No lloraba, no hablaba. Solo se sentaba en el porche de su casa, mirando al desierto. Su esposo intentó ayudarla, pero ella no lo dejaba acercarse. Unos meses después, él no aguantó más y se fue. Se fue al norte. Nunca más supimos de él. Ricardo escuchaba, el corazón apretado en un puño. Era una tragedia común en el México rural. La pobreza, el abandono, la muerte evitable. ¿Y el padre Anselmo?, preguntó. La anciana bajó la voz, aunque no había nadie más que las cruces torcidas y el viento. Él llegó poco después de la tragedia. Lo mandaron de la ciudad. Era diferente a los otros padres que habíamos tenido. Era intenso. Sus sermones no hablaban del amor de Dios, hablaban del sacrificio.
del dolor como el único camino a la purificación. Decía que este mundo era una cárcel de carne y pecado, y que solo a través del sufrimiento físico podíamos comprar nuestra entrada al cielo. Mucha gente le tuvo miedo. Dejaron de ir a misa. Pero a otros, a los que ya estaban rotos por el dolor, como él odia, sus palabras les dieron un propósito, una explicación a su sufrimiento. El padre Anselmo empezó a visitar a Elodia todos los días. Se encerraban horas y horas en su casa. Nadie sabe de qué hablaban, pero ella empezó a cambiar. Primero, regaló todos sus muebles. Dijo que las posesiones materiales eran anclas que nos ataban a este mundo de sufrimiento. Luego, dejó de salir y cubrió las ventanas. Decía que la luz del sol era una distracción mundana que la alejaba de Dios. Dejó de comer, solo naranjas, porque el Padre le dijo que era el fruto de la pureza, el color del sol divino. La gente empezó a murmurar, a tenerle miedo, pero nadie hizo nada. El Padre Anselmo decía que estaba en un proceso de santificación, que estaba más cerca de Dios que cualquiera de nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros para dudar de un hombre de Dios? El viento sopló, levantando un remolino de polvo rojo que envolvió las tumbas. La historia estaba completa. Un alma rota por el dolor. Un depredador espiritual que le ofreció un veneno disfrazado de salvación. Y un pueblo entero que decidió mirar para otro lado. Por miedo. Por un respeto mal entendido. Por indiferencia. Ricardo le dio las gracias a la anciana y se fue de allí con una certeza helada y una furia ardiente. Elodia no era una santa, era una víctima. Y el padre Anselmo no era un guía espiritual, era un monstruo. Con esta nueva información, Ricardo sintió un impulso de furia justa. Esta vez, no iría solo con el comandante local. Condujo su Datsun hasta la cabecera municipal, a 1 hora de distancia. Hablaría con una autoridad superior. Presentaría una denuncia formal por privación ilegal de la libertad, por abuso psicológico, por lo que fuera. Tenían que sacar a esa mujer de esa casa. La oficina del Ministerio Público en la cabecera municipal era un edificio de gobierno como cualquier otro. Olía a burocracia, a café quemado y a desesperanza. Lo atendió un agente joven, con el bigote ralo y la mirada aburrida de quien cuenta los minutos para salir. Ricardo le contó la historia, con todos los detalles. La casa sellada. El altar al niño muerto. La mujer desnutrida y herida. Los sermones del padre Anselmo. La complicidad del pueblo. El agente lo escuchaba mientras llenaba un crucigrama en el periódico. No levantó la vista ni una sola vez. Cuando Ricardo terminó, exhausto y con la voz ronca, el agente suspiró. Dejó el lápiz sobre el periódico. «A ver, déjeme ver si entendí», dijo, con un tono que mezclaba fastidio y condescendencia. «Usted se metió ilegalmente en una propiedad privada». «Era una emergencia», se defendió Ricardo, y encontró a una señora rezando en su propia casa. Estaba desnutrida, herida, está siendo manipulada por el sacerdote. ¿Usted es médico para diagnosticarla? ¿Es psiquiatra para saber si la manipulan? ¿O es teólogo para juzgar la fe de la gente? Cada pregunta era un golpe bajo. «Pero esto es inhumano», insistió Ricardo. «La mujer se está matando». «Mire, señor Valdés, si la señora quiere hacer ayuno, es su derecho. Si quiere tapiar sus ventanas, es su casa. Si quiere rezarle a su hijo muerto, es su dolor. Mientras no haya un delito flagrante, yo no puedo hacer nada». ¿Y el sacerdote? Él es el responsable. El padre Anselmo es un hombre muy respetado en la región.
El obispo lo tiene en muy alta estima. ¿Usted cree que a mí me conviene meterme con la iglesia por los chismes de un periodista de paso? ¿Quiere presentar una denuncia formal? Sí, exclamó Ricardo desesperado. El agente abrió un cajón y sacó una pila de papeles amarillentos. Perfecto. Llene el formato H17 con 2 copias. Necesita una identificación oficial, comprobante de domicilio, aunque usted no tiene de aquí. Va a necesitar 2 testigos que corroboren su versión. Testigos del pueblo, claro. Y una vez que tenga todo, lo presenta en la ventanilla 3. El horario es de 9 a 2. Hoy ya está cerrado. Le entregó los papeles y volvió a su crucigrama. El sistema. La segunda pared. Más alta, más gruesa. Hecha de formularios, de reglamentos, de excusas. Diseñada no para impartir justicia, sino para desalentarla. Para convertir la tragedia humana en un trámite imposible. Ricardo salió de la oficina sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El frío del edificio de gobierno se le había metido en los huesos. El frío de la indiferencia organizada. Sabía que nunca conseguiría 2 testigos en olvido. Sabía que el formulario H17 era una sentencia de muerte para Elodia. Un laberinto de papel diseñado para que se rindiera. Pero no se rindió. Volvió a su Datsun y condujo. Condujo durante 4 horas hasta la capital del estado, Saltillo. Si los burócratas locales no harían nada, iría más arriba. Buscó la oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Un edificio imponente, de cristal y concreto. Un templo a una ley que parecía existir solo en teoría. Después de esperar 3 horas, consiguió una cita con un subdirector. Un hombre de traje caro, reloj de oro y la mirada vacía de quien ha perdido la capacidad de sorprenderse. Ricardo volvió a contar la historia. Esta vez fue más conciso, más directo. Se enfocó en los hechos, en la posible comisión de un delito. El subdirector lo escuchó con una paciencia estudiada, juntando las yemas de sus dedos. Cuando Ricardo terminó, el hombre se reclinó en su silla de piel. Interesante historia, señor Valdés. Muy gótica. Es real, dijo Ricardo, con los dientes apretados. No lo dudo. El México profundo está lleno de estas excentricidades. Pero dígame, ¿qué espera que hagamos? Que investiguen, que envíen a alguien, que saquen a esa mujer de ahí antes de que muera. El subdirector sonrió. Una sonrisa de tiburón. Señor Valdés, nosotros manejamos casos de alto impacto, homicidios, secuestros, crimen organizado. Nuestros recursos son limitados. No podemos movilizar a un equipo de agentes a un pueblo perdido en el desierto porque a una señora le dio por el misticismo radical. Pero el sacerdote... el sacerdote. Sí, eso complica las cosas. La iglesia. Mire, si intervenimos y resulta que la señora está ahí por su propia voluntad, ¿sabe el problema político que se nos arma? El obispo llamaría al gobernador. El gobernador me llamaría a mí. Y a usted, señor Valdés. Nadie lo salvaría de una demanda por allanamiento, difamación y lo que se les ocurra. Entonces, ¿no van a hacer nada? El subdirector se encogió de hombros. Le voy a dar una solución. Vaya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos se encargan de estos asuntos delicados. Llene su queja. Ellos abrirán un expediente, harán una visita, emitirán una recomendación. El lenguaje de la burocracia. Expediente. Visita. Recomendación. Palabras huecas para fingir que se hace algo, para archivar el horror en una carpeta. Cuando Ricardo regresó a su coche, el sol se estaba poniendo sobre Saltillo. Se sentía sucio, contaminado por el cinismo de esos hombres.
El sistema no estaba roto. Estaba diseñado para funcionar exactamente así, para protegerse a sí mismo, para mantener el status quo, para ignorar los gritos silenciosos de los que no tienen voz. Decidió jugar su última carta, su profesión. El poder de la prensa. Llamó por cobrar a su editor en Monterrey desde una caseta telefónica. Le contó la historia, con pasión, con urgencia. Esto es una bomba, jefe, una historia increíble. La Santa Cautiva de Olvido. Podemos venderla a nivel nacional. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, la voz cansada y rasposa de su editor, don Guillermo. Ricardo, escúchame. Es una buena historia, dramática. Pero es veneno puro. Te estás metiendo con la iglesia, en Coahuila. ¿Sabes quiénes son los patrocinadores más grandes del periódico? ¿Las familias que son dueñas de todo? Son devotos católicos, de los que se golpean el pecho en misa. Si publicamos algo así, nos cortan la publicidad, nos hacen la vida imposible. Pero es la verdad, es nuestro trabajo, gritó Ricardo al auricular. Nuestro trabajo es imprimir un periódico que se venda y que nos permita seguir comiendo, Ricardo. Y no meternos en problemas que no podemos ganar. Olvídalo. Te quiero de vuelta en Monterrey mañana. Tengo una nota para ti sobre la nueva ley de fomento industrial. Clic. Le había colgado. El sistema, la última pared, la del dinero, la del poder, la de los medios de comunicación autocensurados. Ya no había a dónde ir. Había tocado todas las puertas, y todas estaban cerradas. Estaba completamente solo. Regresó a Olvido esa noche. Condujo por la carretera oscura, con el alma en pedazos. La derrota era un sabor amargo en su boca. Al entrar al pueblo, vio algo que lo heló. Frente a la iglesia, estaba estacionado un coche negro, un Ford Grand Marquis reluciente. Un coche caro, del tipo que usan los altos funcionarios, o los jerarcas de la iglesia. Y al lado del coche, bajo la luz amarillenta del único farol de la plaza, estaban el comandante Reyes y el padre Anselmo. Hablando en voz baja, el sacerdote le entregó un sobre abultado al policía. Reyes lo tomó, asintió servilmente y se fue. Anselmo se quedó ahí, parado en la oscuridad, y levantó la vista, mirando directamente hacia el coche de Ricardo que se acercaba, como si supiera que estaba ahí, como si lo hubiera estado esperando. En la penumbra, su sonrisa parecía la de un demonio que acaba de cerrar un trato. Ricardo no se detuvo. Pasó de largo, salió del pueblo y aceleró por la carretera a Monterrey, dejando atrás las luces mortecinas de Olvido. Huyó, con la vergüenza quemándole la cara, con la imagen de los ojos febriles de Elodia grabada a fuego en su mente. La abandonó, como todos los demás. Años después, Ricardo Valdés ya no era un periodista joven e idealista. Era un hombre cínico que escribía discursos para un político corrupto. Ganaba buen dinero. Tenía un apartamento moderno en Monterrey. Pero a veces, en mitad de la noche, se despertaba sudando frío, con el olor a cera y podredumbre en la nariz. Un día, la curiosidad, o quizás la culpa, fue demasiado fuerte. Pasó una tarde en la hemeroteca, buscando en los archivos de los periódicos de Coahuila. Encontró una pequeña nota, fechada unos meses después de su huida de Olvido. Unas pocas líneas en la sección de sucesos locales de un periódico de Saltillo. Hallan sin vida a mujer en su domicilio. En el municipio de Olvido, Coahuila, fue encontrado el cuerpo de Elodia M., de 42 años de edad. Según las autoridades municipales, la mujer,
que al parecer padecía de sus facultades mentales, falleció por desnutrición severa. No se encontraron huellas de violencia. El caso ha sido cerrado. Cerrado. El sistema había completado su trabajo. Había clasificado el horror. Lo había archivado, hasta que fuera olvidado. El padre Anselmo fue transferido a otra diócesis unos meses después del incidente. Algunos dicen que fue promovido, que llegó a ser un hombre importante dentro de la estructura de la iglesia. Su fe extraordinaria, su habilidad para guiar a las almas descarriadas, fue recompensada. La casa número 433 de la calle Coahuila fue tapiada por el municipio, con ladrillos y cemento, y con el tiempo se convirtió en una leyenda local. Los niños del pueblo dicen que por las noches se escucha a una mujer llorando dentro, buscando a su hijo, un fantasma más en un pueblo llamado Olvido. Una historia susurrada en las cocinas, cuando el sol ya se ha ido. La fe puede ser un consuelo, un refugio, un ancla en la tormenta, pero en las manos equivocadas, en la mente de un manipulador, se convierte en un arma, en una jaula, en una tumba. La tragedia de Elodia no fue un acto de Dios, fue un acto de hombres, de un hombre que torció la fe para alimentar su propio poder y su propia perversión, y de muchos otros que por cobardía, por conveniencia, por apatía, decidieron no ver, no escuchar, no hacer nada. Y ese quizás es el pecado más grande de todos, el pecado del silencio. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.